Hola, muy buenos días. En esta segunda fase en la que me hallo intentando explicar lo que es la evolución de las sociedades del sur de Cuenca, de la antigua tierra de Alarcón, en el periodo que va de 1520 a 1580, ando con mis dudas e intentando desvelar un poco lo que es la razón de ser de todos mis estudios. Esa razón de ser de todos mis estudios es eh, porque unas sociedades fronterizas, eh, nacidas del esfuerzo de unos campesinos soldados que acaban siendo sobre todo labradores apegados a la propiedad de la tierra, se convierten con el paso del tiempo en sociedades muy desiguales, donde hay una concentración de la tierra y unas diferencias sociales muy grandes, muy altas. Estamos embarcados en este proceso dando rodeos por las tierras de Castillo de García y Muñoz, sus aldeas y algunas otras de Alarcón que no habíamos incluido en los primeros estudios de los pueblos del sur de Cuenca. Y ahí estamos, entre la gran propiedad, los pequeños propietarios y los llamados perujalados, simple transición hacia el trabajo jornal en estas tierras. Cómo se hace la sociedad de 1500 y cómo se deshace es el motivo de nuestros estudios. Hay en este proceso un elemento central que es la época de las comunidades. Realmente debo confesar que no he llegado a comprender las comunidades en el sur de Cuenca, pero también es cierto que creo que tengo suficiente información para negar la visión que se tiene de las comunidades en general en las tierras del sur de Cuenca y la misma Cuenca. Se ha impuesto un discurso, un modelo histórico que está basado en las llamadas luchas de bandos. Parece como si el pueblo no contara. Es cierto que el pueblo cuenta muy poco y que se expresa políticamente menos. De hecho, el común, el vulgo, vive de los silencios más que de las palabras. Pero negar su participación en la historia es negar la historia misma. Se ha impuesto una visión de las comunidades como movimiento de ciudades. Es cierto que hay estudios ya desde, desde los años 70 en que se estudió el movimiento de las comunidades como movimiento antiseñorial, pero no se ha llegado nunca al detalle de ver las comunidades como un movimiento íntegro en la que participan gente del pueblo, gente de los pueblos, del mundo rural, gente de las ciudades, y hay veces que las oligarquías intentan mandar la dirección del movimiento en un sentido, no obstante, ese movimiento se ve sobrepasado varias veces. Para estudiar el movimiento de Cuenca hay que deshacer ciertas creencias comunes. Va, por ejemplo, la ciudad de Cuenca que el movimiento de las comunidades es un movimiento de lucha banderiza entre los Carrillo y los Hurtado de Mendoza y que a su son van bailando el resto de los agentes sociales, me parece un error tremendo. La ciudad de Cuenca era una ciudad, no cabe duda que era una ciudad complicada socialmente, donde la sierra pesaba mucho. Y con la sierra pesaba mucho, igual que los intereses nobiliarios y otros intereses que había en torno a la lana. Hay hechos que se han estudiado, pero que no se ha llegado en su profundidad a entender. Por ejemplo, lo que se llamó en su día Ortegaza de Vigón la labor de la sierra. Es evidente que hubo movimientos de roturación acompañados de retrocesos y sentencias opuestas a la roturación de la sierra. La roturación de la sierra, de las tierras de labor de la sierra de Cuenca, era fundamental para mantener a la población que vivía en la propia ciudad. Es cierto que en 1510 hay un frenazo absoluto a estos movimientos de roturaciones de tierras en los pueblos de la sierra, pero también es cierto que coincidiendo con el movimiento de las comunidades de Castilla, ese movimiento se aviva también. De hecho,
El 14 de agosto de 1520, el Concejo de Cuenca aprueba la rotulación de las sierras de las tierras de la Sierra de Cuenca. La única condición es que por cada par de bueyes se dejase una fanega destinada al pósito de la ciudad. No cabe duda que este movimiento explica bastante a la hora de comprender por qué hay movimientos antiseñoriales en el sur de Cuenca y no existen esos movimientos antiseñoriales en el norte de Cuenca. Las tierras de señorío de los hurtados de Mendoza y de los Carrillos de Albornoz permanecieron en silencio durante las comunidades. La razón hay que buscarla en esa rotulación de tierras aprobadas el 14 de agosto de 1520. En la medida que se pacificó la sierra, quizás contribuyó a avivar el descontento en la ciudad. Coincidiendo con el 14 de agosto, unos pocos días después, cuando también se tiene noticia ya de la quema de Medina del Campo, la ciudad de Cuenca es un polvorín y de hecho se incendian varias casas de los ricos. Quienes pretendían liderar el movimiento como los Hurtado de Mendoza acaban cediendo el testigo, nombrando capitán de las comunidades a Luis Carrillo de Albornoz. Hay alguna relación entre lo que son la rotulación de las tierras de Cuenca y el movimiento de la ciudad. Es cierto que si la rotulación de tierras por el decreto de 14 de agosto de 1520, que estaba de hecho pendiente de ratificar en Tordesillas, de hecho nunca se llegó a ratificar, pero sí que se ocuparon las tierras en la sierra por los campesinos, provocó un movimiento de contradicciones dentro de la capital, sobre todo lo que es de oposición de todo lo que estaba ligado al mundo de la ganadería, el movimiento de la lana. Hábilmente supo que se sabría manipular a las capas, al vulgo de la ciudad de Cuenca. Que se manipulaba en la medida que había una contradicción. Si los hurtados de Mendoza habían favorecido a sus propios vasallos para la rotulación de tierras en la sierra, no ocurre lo mismo en la ciudad. En la ciudad es los hurtados de Mendoza a quien se les culpabiliza por tener de hecho el monopolio del comercio de granos de la sierra, de no acudir en ayuda de la ciudad para calmar el hambre de una ciudad que en estos momentos ha visto cómo se han duplicado los precios del pan. Esto explica bastante las contradicciones que hay en el momento de la ciudad de Cuenca. Es que la ciudad de Cuenca mantiene posiciones muy dispares. Igual que mantiene cierta oligarquía ligada a los intereses ganaderos, mantiene una posición que es de enfrentamiento con el reparto de tierras en la sierra, al mismo tiempo está apoyando a lo que es el movimiento antiseñorial que se da en el sur de Cuenca, en las tierras del sur de la tierra de Cuenca, limítrofes con esas otras del marquesado de Villeno o lo que es las tierras de Alarcón. Hay que tener en cuenta que desde agosto de 1520, con la connivencia del patriciado de las villas de realengo, se está soliviantando un movimiento antiseñorial. Este movimiento antiseñorial, que lo vemos muy claramente en el Provencio, contra su señor Alonso de Calatayud, es un movimiento que se extiende y es anterior incluso al movimiento antiseñorial que es en las tierras de Moya. Un movimiento que se acabará contaminando a otras tierras de señorío de la antigua tierra de Alarcón, como era de Santa María del Campo Rus, y su oposición a don Bernardino del Castillo Portocarrero, pero que se acaba extendiendo a otros pueblos del sur de la tierra de Cuenca. Son pueblos del sur de la tierra de Cuenca que la propia ciudad se había visto obligada en la época de don Juan Pacheco a dejar en manos de criados suyos. No extraña, por tanto, que se dé un movimiento antiseñorial en pueblos como Balada de Yuso, Olmeda, Albaladejo e incluso Altadejos. En todos estos pueblos hay movimientos antiseñoriales que contradictoriamente estarán apoyadas por la ciudad de Cuenca, porque buscan la recuperación de esas tierras para la ciudad y su emancipación de los criados de los Pacheco como tal.
pero quien juega con fuego se acaba quemando, porque este doble juego al final lo único que hace es contaminar a toda la provincia, a todo el obispado de Cuenca. Esto se ve claramente cuando quien se incendia es uno de los regímenes señoriales más tiránicos que podía haber en la época, que es el de los marqueses de Moya, de los que ha rodeado directamente. El marqués de Moya había visto como su hermano era expulsado de Chinchón, un hombre que vino para aquí por Cuenca a sofocar la rebelión de las comunidades tanto en Huete como en Cuenca, ayudar a ello, cosas del destino. No es que en Huete hubiese mucho movimiento comunal como tal. De hecho, en Huete, pues, bueno, había movimiento en cuanto tenía una estructura más urbana. Pero hay que decir que las tierras de la Alquerra de Cuenca no permanecieron ajenas al movimiento de las comunidades. ¿Por qué razón permanecen ajenas las tierras de la Alquerra de Cuenca? Porque su propia estructura de la propiedad no acompaña movimiento revolucionario alguno. Es una tierra pobre pero satisfecha con sus pequeñas propiedades y sus labradores. Está viviendo un momento de expansión, de roturación de terrenos, de tierras yecas, y eso ayuda a acallar el movimiento. Los campesinos se ocupan de sus tierras, no tienen por qué meterse en política del reino que se le escapan en este momento. Pero no ocurre lo mismo en el sur de Cuenca. En el sur de Cuenca hay una situación muy contradictoria. Aurelio Pretel, por ejemplo, quiere también el movimiento de las comunidades como una lucha de bandos. Habla de una asamblea de la gente del Marquesado en Chinchilla para finales de agosto y un deseo de echar al gobernador del Marquesado de Villena en ese momento. Las propias luchas de bandos que venían ya de tiempo atrás, desde la guerra del Marquesado, ayudarían un poco a crear el caldo de cultivo de este movimiento revolucionario, aunque en aquel momento la palabra revolución no existía, se ha hablado de alteraciones, una palabra que de hecho es tan revolucionaria como cualquier otra, para unas sociedades que están habituadas a la continuidad de sus vidas, de sus tiempos. Pues bien, este movimiento que empezó como élite, como un movimiento de élites, de hecho, que avivó las revueltas señoriales que había en las tierras de la pequeña nobleza local, al final, jugando con fuego, acabó quemando todo. Si vemos, por ejemplo, la evolución de algunos pueblos como San Clemente o el Cañabate, vemos cómo enseguida hay un apoyo de estos pueblos y además apoyados desde las propias instituciones del propio patriciado concejil de esos pueblos. Hay un movimiento de apoyo a los movimientos antiseñoriales del Provencio y de Santa María del Campo. De hecho, Cañabatados y San Clementinos apoyan la rebelión de las comunidades en Santa María del Campo o en el Provencio. Pero llega un momento en que la inestabilidad es tanta, hay tal participación de lo que se llamará el vulgo, que los resentimientos de antaño empiezan a salir. San Clemente, por ejemplo, es una sociedad que ha cambiado profundamente en 20 años. Una generación ha pasado de 200 familias a 800 familias, es decir, unos 800 habitantes a 4.000 habitantes. Esto provoca una desestructuración de esa sociedad. Aunque el poder municipal se sigue controlando por unas 20 familias que lo abren a un abanico un poco más amplio, de unas 60, y dentro de esas 60 familias hay movilidad, no cabe duda que hay un crecimiento tan rápido está provocando una crisis de la sociedad sanclementina. Desde 1512 los hidalgos están pidiendo participación en el poder. Su discurso es hasta un discurso democrático en el sentido que todos tienen derecho a participar en el poder concejil. En la medida que a ellos se les está obligando a contribuir en los repartimientos, a estos hidalgos, ellos quieren una participación en la República Pechada, que entonces en esos momentos es San Clemente. Pero igual que los hidalgos son abanderados de ese discurso democrático de participación de todos,
en el gobierno concejil de la villa, detrás están arrastrando a la masa del común, del vulgo, del pueblo, que no tiene acceso al poder concejil. Y ellos tienen un lenguaje muy sencillo. Si nosotros trabajamos y producimos riqueza, ¿por qué no vamos a estar presentes en ese poder concejil? Este discurso tan simple, que es un discurso de dignidad personal, en el que sin duda ha contribuido el establecimiento del franciscanismo desde 1503 en la villa, va creando un discurso igualitario y democrático en San Clemente. Ese discurso democrático igualitario acaba explotando durante el mes de octubre-noviembre de 1521. ¿Por qué justamente en ese momento? San Clemente, a finales, en el mes de octubre, es una villa que va a incrementar su población. Va a incrementar su población con la gente que acude trabajando a la jornal a las viñas y a la vendimia. Esta gente desocupada es la leña que de cualquier mecha acaba encendiendo cualquier movimiento subversivo. Y este movimiento se acaba dando. Lo acaban encabezando justamente aquellos que, como digo, de Alarcón, Antón García o Martín Ruiz de Villamediana, ricos, pues son ricos de la sociedad sanclementina, se han visto excluidos del poder municipal. Ahora aprovecharán un movimiento de masas para asentarse en ese poder municipal. Pero el movimiento que ocurre durante este otoño es un movimiento realmente muy amplio y que acaba barriendo a todos. Los ricos de San Clemente acaban huyendo de la villa. En el gobierno concejil se acaba instalando un gobierno de 12 miembros. Algunos dicen que 13. Pensamos que ese número 13 es el capitán o sotacapitán, o sea que está por debajo del capitán general de las comunidades, que mantiene la organización y estructura la organización militar de la villa. ¿Por qué 12 o 13 miembros? 12 o 13 miembros porque se está reproduciendo, de hecho, lo que es el mensaje del Evangelio, Cristo y los 12 apóstoles. Y el milenarismo, presente en otros movimientos por toda Europa, hace aparición en San Clemente. San Clemente está viviendo espiritualmente un movimiento muy descontrolado. Los frailes franciscanos y su mensaje de pobreza han introducido el mensaje de la igualdad entre los hombres. No hay mayor mensaje revolucionario para esta época que aquel que se expresa con las propias palabras de la Biblia. La Biblia dice dos cosas: que el hombre ha sido creado a semejanza e imagen de Dios, es decir, el hombre que sabe, el hombre que realmente pica con el árbol de la ciencia intentando comer su fruto, puede ser como Dios, no tiene límites en su acción. Pero también dice la Biblia que todos somos iguales ante Dios. Eso da ese doble mensaje de libertad e igualdad, es el mensaje bíblico que al final cala en las capas del vulgo del común de San Clemente y da la ideología y el lenguaje revolucionario al pueblo sanclementino. Es cierto que los sueños duran muy poco, como siempre en la vida, pero los sueños se dan y hay ocasiones en que el común, el vulgo, como lo queramos llamar, la plebe, pues se hace eco de lenguajes que son aportados por otras personas, en este caso por los frailes franciscanos, y son capaces de dar coherencia a sus necesidades y a sus peticiones. Hay un momento que realmente el movimiento en la zona es descontrolado. Junto con la huida del marqués de Villena, que se ve obligado a refugiarse por tierras de Solana, del marqués de Moya, y que vemos como los comunarios de las tierras de Moya van ocupando todos sus pueblos, desde Carreta hasta la propia Moya. Hay un momento que el movimiento está descontrolado completamente. Las élites se ven sobrepasadas. Iniesta, que tiene una estructura urbana y profesional más amplia, es un sostén fundamental de este movimiento, junto con Requena. Se han visto en este caso, pues en fin, intereses dispares en todo lo que es el comercio por los puertos secos de Castilla a Valencia. Pero con toda la razón que lleven estas teorías, no se parece tampoco de la propia situación de los pueblos, del crecimiento tan bestial, tan brutal que habían tenido
no tanto en el Marqués de Moya, donde faltaba la tierra, es una de las principales razones del movimiento, pero en villas como Iniesta, Villanueva la Jara, Motilla, como San Clemente, el movimiento tan brutal de crecimiento de la población que hace que las poblaciones estén desestructuradas y hayan creado una población flotante, menesterosa, que es como si fuese una leña seca dispuesta a arder en cualquier momento. Dicho esto, los vaivenes de las comunidades van de aquí para allá. No cabe duda que, por ejemplo, el 14 de noviembre, cuando se derrotan los comuneros de Moya en Carboneras de Guadalajara, en un documento que descubrí hace ya un tiempo, eh, es una batalla que parece que puede ser decisiva en el sentido de que hay 400 hombres con artillería incluida que desde los puertos del Mediterráneo se desplazan hasta las tierras de Moya para acabar con el movimiento. Pero eso no ocurre como tal. No ocurre como tal porque la fortaleza del movimiento comunal de las tierras, tanto el Marquesado de Viena como de Moya o del sur de Cuenca, es muy fuerte y es muy potente. Y hay una solidaridad entre estas tierras. Basta un llamamiento desde Moya para que de nuevo pueblos de todo el Marquesado de Viena acudan en su ayuda y Moya caiga de nuevo a comienzos de 1521, caiga en manos de, antes de rectificar, antes he dicho otoño de 1521 para San Clemente, es otoño de 1520, perdón. Pues para que a comienzos de 1521 Moya caiga de nuevo en manos de los comuneros. De hecho, es en esta época también, supongo que coetáneamente, cuando se da una batalla en el Cañabate, que ocupada por las tropas imperiales son desbaratadas completamente, se ven obligadas a vivir en condiciones humillantes en un gélido invierno hasta lo que es Vara del Rey. El movimiento comunal parece no estar ligado a la tierra, pero está ligado a la tierra. Es la propiedad de la tierra la que evita el movimiento de las comunidades y es la ausencia y falta de tierra la que da razón a ese movimiento de las comunidades. Por ejemplo, en el Provencio es una minoría que vive los años malos de 1505 a 1508, que no ha tenido acceso a la tierra, que se ve obligado a vender su trabajo a don Alonso de Calatayud, los que explotan y los que someten a juicio a su señor. Es, por ejemplo, Villanueva la Jara, donde menor incidencia tiene las comunidades de Castilla. ¿Por qué tiene menor incidencia Villanueva la Jara las comunidades de Castilla? Pues tiene menor incidencia porque Villanueva la Jara tiene toda la tierra al sur de la villa, hasta las tierras del Júcar. Es una villa en expansión. Por eso Villanueva la Jara durante la época de las comunidades lo que demuestra es una aventura temerosa. Participa de las comunidades. Llega un momento incluso que apoya al procurador de Villena, que es el que más radical de todos los procuradores. Pero siempre lleva un doble juego. Villanueva de la Jara no destituye a sus autoridades concejiles como San Clemente, sino que las mantiene durante todo el proceso de las comunidades. Villanueva de la Jara tiene tierras y es el temor que tiene esas alteraciones más que el provocarlas. De hecho, su miedo es a que se contamine en algún momento la propia villa de ese movimiento de las comunidades y le afecte. Lo primero que hace Villanueva de la Jara es rodearse de unas pequeñas murallas o empalizadas para evitar cualquier peligro del exterior que le venga. Se ve mucho más claramente esta relación entre la tierra y el movimiento de las comunidades en el pueblo que limítrofe de Villanueva de la Jara, en el Pareal. El Pareal es un pequeño pueblo de poco más de 100 vecinos. Aún así, también ha tenido su crecimiento económico. Sus 500 habitantes que podía tener por estas fechas, quizás alguno más, no hay tierra suficiente para todos ellos. No hay tierra suficiente porque hay un proceso de concentración de la tierra en torno al patriciado de Villanueva la Jara y el Pareal, que es un patriciado común y que está enlazado familiarmente. Igual que en Villanueva la Jara, este patriciado tiene una huida hacia adelante, buscando nuevas tierras y aumentando sus propiedades
en las tierras de Quintana del Rey o de Tarazona, en el Peral, el proceso que tiene de acumulación de tierras es por compra-venta de tierras de pequeños propietarios. Hay un momento en el que el Peral, en 1519, la extensión está en la flor de piel. Los recursos del campo, de los montes del Peral, que tiene muy pocos, al final se tienen que regular en unas ordenanzas de 1519 para facilitar el acceso a la bellota, un alimento como cualquier otro, a la población. Y lo que es mucho más importante, hay un reparto de tierras en 1519 que está detrás de que el Peral no explote el movimiento comunero en 1520. De hecho, hay una anécdota que el alcalde de la Hermandad del Peral, cuando van unos comuneros allí, pues les viene a tratar con bastante desprecio. Es el típico labrador rico que les dice: ¿para qué venéis aquí por carrazos? Si aquí no tenéis nada que hacer. Por supuesto, es un momento que está imponiendo por las armas y se debe callar el dicho alcalde. Pero demuestra hasta qué punto el Peral sí que había conseguido cierta estabilidad con el reparto de tierras un año antes a la población. Esta situación no se dará en el resto de de las tierras de Alarcón y del Marquesa de Viena. Hay un caso que es muy clarividente, el Cañabate. El Cañabate tiene unas oscilaciones bruscas hay dos batallas en la propia localidad del Cañabate en apenas 2 meses. Y hay una situación muy tensa, realmente, pero tensa, que sin conocerla, pues faltan documentos, sabemos que es tal. De hecho, en algún momento se nos dice que la sangre del río Rus, cuando pasa por el Cañabate, se tiñó de rojo, de las matanzas que hubo. Piénsese las contradicciones que hay en el Cañabate en esta época. Hay un intento de convertir el Cañabate en una villa de señorío por don Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco es hermano del alcaide de Belmonte e hijo a su vez de los señores de Minaya, de la rama bastarda de los Pachecos. Pero igual que Rodrigo Pacheco está extendiendo sus propiedades, se ve obligado a explotar esas propiedades, a llevarlas en renta, distribuyendo 40 almudadas, lo que era capaz de labrar un par de mulas entre los labradores del Cañabate. El concepto de labrador no es el concepto de propietario que se puede dar, que tiene su pequeña propiedad. El concepto de labrador también en esta época es aquel que dispone de unas mulas para labrar la tierra y dispone del arado y los utensilios de labranza para posibilitarlo. Que las tierras a veces sean suyas o no es lo de menos. Si él consigue unas buenas relaciones contractuales y consigue explotar, como se consiguió en el Cañabate en la década de 1510, con contratos de 8 a 10 años las tierras, no solamente consigue explotar esas tierras, sino que como todavía quedaban algunas tierras sin cultivar o tierras yecas, consigue hacerse por la propia foralidad de Alarcón y consigue hacerse por la explotación de esa tierra durante 2 años con la propiedad de tierras nuevas. Es lo que estaba pasando en el Cañabate. Mientras que don Rodrigo Pacheco intentaba hacerse un señorío en toda la Torralba, intentaba ampliar sus tierras en las aldeas del Cañabate, los labradores del Cañabate se estaban haciendo con tierras aprovechándose los contratos de arrendamiento favorables que tenían con don Rodrigo Pacheco. Esto antes o después acaba estallando. Y esas contradicciones son las que vive la villa del Cañabate. Unos labradores en principio satisfechos, pero que tienen el espejo de Bernardino del Castillo Portocarrero, de don Alonso de Calatayud, de los criados de los Pacheco en los pueblos de la tierra del sur de Cuenca, y que no quieren más criados de los Pacheco en su tierra y los quieren expulsar definitivamente. Este es el sentido revolucionario que tiene las comunidades de Castilla. Si volvemos, por ejemplo, a San Clemente, veremos que las rivalidades al final no van contra un comerciante que acaba de llegar de Tierra de Campos, Martín Roy de Villamediana.
no van contra un Antón García que está metido de lleno en el negocio de las viñas y que participa con sus vecinos de la plantación de nuevas viñas, ni están siquiera van contra Diego de Alarcón, al que ven como un hidalgo en sus momentos más bajos y que le está dando el lenguaje y el discurso que sobre todo el común necesita. El lenguaje o el discurso de los sanclementinos en estos momentos fundamentalmente va contra don Alonso de Pacheco y contra Alonso de Castillo. Son ellos los que tienen los molinos, son ellos los que se están quedando con parte y el excedente de la cosecha que ellos están cultivando de trigo, pero sobre todo son ellos los que tienen las grandes propiedades de tierra en estos momentos en San Clemente, bien en Perona, como es el caso de Castillo, bien otros lugares como Casablanca, como es el caso de Alonso Pacheco. Son estas grandes propiedades que están impidiendo una tierra escasa de tierras de cereal el cultivo de nuevas tierras por los labradores, que de hecho les hace a la población sanclementina dependiente del grano de estos dos señores, como hacía dependiente a la ciudad de Cuenca de las tierras de la sierra del Subretado de Mendoza y de los Carrillos del Albornoz, los que en un momento se rebelan contra la escasez que ya han vivido en otros momentos, pero que ahora encuentran el momento y el discurso para rebelarse contra ella. Este pueblo que estaba dispuesto a pasar hambre en 1502, en el 1504, en el quinquenio malo que vino de 1504 a 1508, que fueron unos años malos, desastrosos, donde la gente comía las raíces porque no tenía otra cosa, pues esta gente que ha visto también los momentos de bonanza del año 1510 a 1520, pues se ha creído en esta época un poco como dioses, han participado de los pequeños negocios de las viñas, pero también han visto cómo la riqueza se estaba distribuyendo mal, cómo se lanzaban discursos democráticos, entre comillas, pero la realidad era muy distinta, era muy otra. Es que aquellos que intentaban expresarse libremente se les quemaba directamente. Hay un auto de fe, el único que hubo en San Clemente en 1517, que es por decirlo de algún modo, aquí se acabó, en el sentido de que estaba llegando a tal escepticismo, pirronismo, que cada cual hacía su fe religiosa como algo propio, e incluso una fe interior que estaba anunciando lo que es cierto movimiento de la reforma del protestantismo en estas tierras. Y eso se acaba y la sentencia ejemplarizante es la de Luis Sánchez de Orihuela, un hombre que comenzó a criticar los monumentos de Semana Santa que por esta época se hacían en San Clemente, así como las procesiones de Semana Santa, dudando del valor religioso que pudiesen tener estas imágenes, para al final acabar en un movimiento religioso muy interior que se estaba dando ya en esta época por una influencia muy fuerte del movimiento converso muy potente en la vida de San Clemente, pero también por lo que es el nuevo lenguaje que estaba trayendo el franciscanismo, un lenguaje de reforma, de crítica de lo que es todo lo que de superficial había en la iglesia, y una religiosidad vivida por ciertas personas que se alejaban para vivir en beatitud, en beaterios. Son, algún caso, el precedente que hubo de las clarisas aquí en la villa de San Clemente. Es cierto que esto al final pues también acaba degenerando, pues sabemos el caso de una visionaria en Minaya que acaba en sus desenfrenos sexuales con el cura del Provencio. Pero esto que se nos quiere presentar como lo típico tópico no es lo real. De hecho, había un movimiento que se estaba desligando de la iglesia oficial. Ese movimiento en el que se crió, por ejemplo, Constantino de la Fuente, que luego será el padre de la Reforma Protestante en España, era un movimiento que estaba creando el calvo de cultivo, ideología del movimiento revolucionario que se dé luego en las comunidades,
qué mayor ejemplo de desligamiento de la iglesia oficial que la villa del pueblo de San Clemente acaba olvidando su iglesia de Santiago y acaba acudiendo y construyendo una nueva iglesia, que es la iglesia de los franciscanos, la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Es todo este movimiento de que intentamos explicar en el libro que estamos redactando ahora mismo. Un libro que estamos... no va a ser desde luego el título final, pero que estamos llamando el Lago Estío. ¿Por qué lo llamamos el Lago Estío? Cuando escribimos el libro del año 1500 de la Mancha Conquense, recuerdo que, pues influido por la propia ideología que bebe uno en estos momentos, le quería llamar algo así como la primavera de los pueblos. Ese es el título primitivo que tenía. Luego pensé en el título El año 1500 de la tierra de Alarcón, y al final lo llamé El año 1500 de la Mancha Conquense, pues un poco traicionándome a mí mismo, porque pensaba que realmente la gente sabe muy poco de lo que es la tierra de Alarcón y sabía algo más de lo que es la Mancha Conquense y podía llegar un poco más a los lectores. Dicho esto, ahora estoy enfrascado en esa explicación de por qué se hacen más desiguales y por qué se traicionan las sociedades del sur de Cuenca en el periodo de 1520 a 1580. Me estoy dando cuenta por unos radios que estoy dando por Castillo de Gómez y Muñoz y algunas aldeas de Castillo de Gómez y Muñoz desde Alarcón como Montalbanejo o Rubia, te das cuenta de la complejidad de la sociedad de esta época. Me gustaría ver una solución rápida, que es la pequeña propiedad cedió ante la gran propiedad y los hombres libres ante los señores. Sería una explicación de lucha de clases muy fácil y de hecho muy esquemática para explicarlo todo, pero el proceso fue muy lento, pero muy lento. Solamente de ver cómo la gran propiedad convive con la pequeña propiedad y convive con los simples pegujaladros, que es la antesala de los jornaladros, nos da una razón para andar con pies de plomo a la hora de ver estas sociedades. Unas sociedades que cambiaron a golpes y a golpes muy, muy lentamente. Realmente no vemos aquí grandes batallas, ni grandes peleas, ni grandes discusiones como hubo la guerra del Marquesado o directamente cuchilladas como en los años posteriores. Aquí el proceso fue muchísimo más lento. Desde luego que existían esas luchas vandalizas dirigidas por los patriciados, pero el proceso fue más anónimo, más triste, más inenarrable, con menos constancia en los documentos. Y ese proceso es el de la ruina de unos campesinos, de unos labradores, de unos hombres que habían mantenido su ilusión, de cómo el proceso inflacionario que vino ligado a la conquista de las propias Indias fue arruinando las haciendas familiares. Y no solo se arruinaron las haciendas familiares, sino que se arruinaron los discursos de igualdad que había. De hecho, estas tierras están engañadas con su historia. Para San Clemente, Villanueva de la Jara o Albacete se plantea lo que es el señorío de Isabel de Portugal, la emperatriz, la mujer de Carlos V, como el momento glorioso de estas tierras. Razones hay, es en estos momentos cuando se empiezan a cosas tan simples como el empedrado de las calles. Las calles de barro se llenan de guijarros para que los hombres y mujeres de estos pueblos no pisen el barro ni se enfanguen en él, sino que puedan andar sobre estas piedras limpiamente. Esta limpieza no es tal. Esta limpieza, esta sensación de adorno, de decoro, que se trasladará a la reforma de los edificios que se levantaron a comienzos de siglo y que ahora se adornan en las reformas que tienen lugar en la década de los 40 y los 50. El llegar a saber como San Clemente, la corte manchega,
dejó atrás muchos de sus principios y de los sueños que habían tenido a comienzos de siglo. Esa era cuando se incuba la crisis y cuando se incuba la sociedad sanclementina del siglo XVII, una sociedad muy desigual que se arrastrará durante toda la Edad Moderna hasta la Edad Contemporánea y acabará tristemente con los sucesos tan crueles de la Guerra Civil Española. Pero hasta llegar a eso nos corresponde en un proceso lento, en el que cada vez vamos avanzando poquito a poquito, pero un poco más, entender por qué las sociedades fueron más desiguales y renunciaron al sueño de libertad que tenían a comienzos de siglo. Eso es en lo que estamos, eso es en lo que estamos tratando, y para eso hay que acabar con muchos tabúes que se han establecido de antaño. Ni las comunidades fueron un movimiento de bandos, ni el pueblo era una pandilla de tontos útiles al servicio de estos bandos, ni Carlos V acabó con las comunidades en Villalada en 1521, porque San Clemente mantuvo, por ejemplo, igual que Villanueva la Jara, su propia estructura militar durante los años 20, ni Alonso de Calatayud recuperó, por ejemplo, su trono en el Provencio, pues tuvo que llegar a una concordia con los propios que lo habían echado, y de hecho en el Provencio se llega a cierta situación de equilibrio entre sus señores y sus vasallos después de 520 y tantos, que es lo que permite acabar de una vez, cosa que no había conseguido la corona, acabar con las repúblicas pechadas autónomas como la de San Clemente, que se produce después del asalto de los sanclementinos al Provencio, que destruyeron el pueblo del Provencio en 1524, pero eso le cuesta a San Clemente su propia identidad y su propia continuidad con una república pechada. Cuando Carlos V da Villanueva la Jara, Albacete y San Clemente a su esposa, lo hace intencionadamente. Quiere acabar con unas repúblicas pechadas que se están comportando como pequeñas repúblicas italianas, y lo consigue de veras. Y fruto de ello es el cambio político que se da durante la época de Isabel de Portugal. Es ahora cuando los hidalgos acceden al poder político. Pero cuando hablamos de hidalgos, eso se traduce en 1543 con el gobierno de los ricos. Los hidalgos han accedido, pero al acceder los hidalgos, los ricos acceden también, pero con el sueño de ser hidalgos algún día. Es decir, los ricos se vuelven rentistas, no se vuelven trabajadores, que es lo que les ha dado la riqueza. Y los hidalgos dan su discurso, pero no el discurso de la igualdad de la época de las comunidades. El discurso que están dando es el discurso de la diferencia. Como decía Alonso de los Herreros, el licenciado Alonso de los Herreros, un abogado de esta familia prestigiosa de San Clemente, es que el gobierno de los pueblos no se puede dejar en manos de imbéciles. Así. Bueno, disculpen, idiotas, empleaba la palabra idiotas. Pues esta propia consideración de considerar al pueblo idiota es un fracaso de las comunidades. Quien ha fracasado realmente es el común, de instaurar una república más igualitaria, más democrática. Es ahora cuando se establece el gobierno realmente de los patricios, pero los patricios, no aquellos que han accedido a la riqueza con el trabajo, no, aquellos que esa riqueza o bien la expolian o bien les viene dada por herencia de sus antepasados. Es este gobierno que ha traicionado ese pozo democrático que había en las repúblicas que se levantaron contra el marqués de Villena en 1476 y el que se ha impuesto. Las sociedades de la Mancha ya no volverán a ser las mismas. Y como decía, ahí estamos para explicar todo esto. Muchas gracias.